Nuevamente bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros por primera vez, por segunda o por tercera ocasión. Gracias damos a Dios y como iglesia quisiéramos verles nuevamente, ¿verdad que sí, iglesia? Bueno, tenemos muchas ganas de que Dios nos haga el favor de que estén aquí otra vez con nosotros y por eso dijimos ese amén, que quiere decir así sea, ¿verdad? Vamos a tener una presentación en esta mañana, si ya está lista, si ya se arregló la niña, como es niña siempre se tardan más. Diana Lucía, ¿sí está? A ver, los papás, los abuelitos y demás familiares que quieran pasar. Muy bien. Un gusto tener esta familia aquí, ¿verdad? Bueno, pues Dios ha bendecido nuevamente el matrimonio de José Luis y de Diana. Digo nuevamente porque ya es la segunda vez, ¿verdad? Y aquí están las pruebas, el niño acá al frente y otra niña, ¿verdad? Y por eso damos gracias a Dios y también queremos poner en las manos de Dios a esta pequeñita que lleva por nombre Diana Lucía. Diana Lucía, para que lo vayamos aprendiendo, ¿verdad? Diana Lucía. Conforme al Antiguo Testamento, las personas cuando tenían una criaturita la llevaban al templo y todavía lo siguieron haciendo en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús nació, a los papás de él, bueno, la mamá y el papá prestado, que fue José, llevaron al niño Jesús recién nacido al templo, ¿verdad? Cumpliendo con esa ley que estaba establecida por Dios, con esas criaturitas. ¿Por qué lo llevaban al templo? El templo se le llama ¿a qué cosa? Templo son las paredes, el techo, el piso, todo lo que es lo material, eso es templo, ¿verdad? ¿Y por qué lo llevaban al templo? En ese tiempo nada más había un templo, el templo de Jerusalén. ¿Por qué iban al templo? Porque allí era la idea de que estaba la presencia de Dios en ese lugar, ¿verdad? Ese era el lugar en donde se había construido como casa de Dios, así le decían, más que templo le decían casa de Dios, o al Señor le decían tu casa, ¿verdad? Ahí estaba Dios y ahí llevaban a presentar a los niños. Pero leemos en Marcos capítulo 10 y versículo 13, yo lo voy a leer nada más. Dice, antes de eso Jesús estaba enseñando un tema, por cierto, interesante, estaba hablando sobre el divorcio. Es decir, estaba hablando en contra del divorcio, si ustedes leen ahí Marcos 10, en contra del divorcio, porque Él quiere que haya, y Dios quiere que haya familias completas, integradas, papá y mamá en casa, ¿verdad? Y que en ese ambiente se desarrollen los niños. Y después de que Él estaba hablando esto, dice en el versículo 13, que le presentaban niños para que los tocase. Es interesante que ahora estas criaturitas en ese tiempo, en vez de llevarlas al templo, las llevaron a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la idea de llevarlo al templo? Porque allí estaba Dios. Y ahorita, ¿dónde estaba en ese momento? Allí Jesús era y es Dios. Así que, ¿para qué ir al templo si estaba Dios en persona en ese lugar? Y lo llevaron a Jesús. Y dice, le presentaban niños para que los tocase
Y luego, como siempre suele haber personas como estos discípulos, que son los apóstoles, dice, los discípulos reprendían a los que los presentaban porque decían, le estás haciendo perder o le están haciendo perder el tiempo al maestro, ¿verdad? ¿Para qué lo interrumpen? Él está enseñando, él está predicando. Y los corrían a los papás o los querían correr. Pero dice el 14, viéndolo Jesús, se indignó. ¿Con quién? ¿Con los papás o con los discípulos? Se indignó con los discípulos. Quiere decir que para él no es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Ni lo es en este momento, no estamos perdiendo el tiempo al hacer esta presentación, porque es algo que si no lo hiciéramos, se iba a indignar el Señor Jesús con nosotros. Se indignó Jesús y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y luego me encanta el versículo 16 que dice, y tomándolos en los brazos, o sea, se dio el tiempo para cargar a cada niño, ¿verdad? Y luego dice, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, los bendecía. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor Jesús hacía esto con los niños, se tomó ese tiempo dentro de lo que estaba haciendo, lo interrumpió para tomar a los niños en los brazos, ponerles las manos en ellos y bendecirlos. Y por eso nosotros hoy también vamos a hacer esto, pero antes de orar, vamos a entonar un canto, unas 2 estrofas. ¿Dónde anda Max? Ah, acá estás, gracias Max. Ponme, los niños son de Cristo, si me hacen favor de correrse un poquito para acá para que salga la letra, o si no, hacerse más para allá, y canten con ganas, también los de aquí al frente. Así sentados vamos a entonar, los niños son de Cristo. Adelante. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, comprólas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Los niños son tesoros, pues que del cielo son. Los refulgentes parcen en horas de aflicción. Joyas, 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 joyas del Salvador, que están en esta tierra. Cuán dulce y dulce amor. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Dianita, no sé cómo le haces para que salgan bien, salgan bonitas. Señor, muchas gracias porque tú has bendecido el hogar de José Luis y de Diana, enviándoles esta segunda criatura que pones en sus manos. Es una muy grande responsabilidad, porque no es un objeto, no es una cosa que se pueda desechar y comprarse otra nueva, sino es una persona, un ser humano, invaluable a tus ojos,
todo ser humano. No tenemos ni siquiera idea, sino aproximada de cuánto es para ti valiosas nuestras vidas. Tanto que enviaste a tu Hijo unigénito para dar su vida en sacrificio por nosotros. Muy agradecidos estamos por esto, pero también, Señor, gracias, porque de ti proviene la vida. Tú allá en el huerto del Edén tomaste polvo de la tierra, materia inerte, sin vida, muerta, pero soplaste en la nariz de esa forma humana que hiciste con el polvo y cobró vida. Y desde entonces sigues haciendo estos milagros, dar vida a más y más seres humanos. Gracias por esta vida que tú has traído y que es una bendición, repito, para no solo para José Luis y para Diana, también para los abuelitos, tanto paternos como maternos, y para los demás familiares de ellos, que están gozosos todos, porque has traído con bien, con salud, con integridad física a esta pequeñita. Gracias, Señor, rogamos tu bendición para ella, rogamos que tú pongas tu mano en ella y le des tu preciosa bendición, invaluable bendición. Le proveas, le rodees de esa protección tuya para que nada malo le acontezca, sino solamente lo que sea conforme lo que sabemos. Todas las cosas nos ayudan a bien para los que aman a Dios. Bendice a sus papás, ayúdales para que no les falte el sustento de cada día, pero también para que tengan sabiduría en la crianza, en la enseñanza de esta chiquita. Sobre todo, el enseñarle y ponerle el ejemplo de la palabra de Dios, de vivirla, de preocuparse porque ella crezca conociendo esta bendita palabra tuya, teniendo un respeto y un temor hacia ti. Y el día de mañana, al tener ya más conciencia, más entendimiento, sea muy fácil para ella poner su fe en tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, Señor, bendice a sus demás seres queridos que también participarán en su desarrollo. Ya esta iglesia, que seamos una iglesia que le dé apoyo, le dé bendición, le dé un buen ejemplo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos estas cosas y te damos gracias. Y como iglesia, todos simultáneamente decimos: Dianita, Lucía, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Pueden sentarse, por favor, gracias. Ahora sí, prepárense. No, ahora sí, ahora vengo de buenas. Ahora les vamos a hablar un tema más tranquilo. ¿Ya? El tema de hoy se llama, no lo he aprendido, perdón para el pecador. Perdón para el pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí? El que diga que no ha cometido pecado, dice, le hace a Dios mentiroso. Por cuanto la palabra de Dios dice que todos hemos pecado.
Todos hemos pecado. Y el que diga que no ha pecado, dice, le hace a Dios mentiroso. Bueno, si somos pecadores, entonces necesitamos perdón. Y es de lo que voy a hablar hoy, perdón para el pecador. Así se llama el tema. Inicio con la introducción en Juan capítulo 8, versículos del 3 al 5. Juan 8, versículos del 3 al 5. Y dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esta es la escena. Jesús estaba enseñando, llegan unos hombres, los hombres que se creían los más santos, los más rectos en el pueblo de Israel, y le traen a una mujer. Esta mujer había sido sorprendida en adulterio y se la presentan a Jesús. La ley de Moisés ciertamente así decía que en casos de adulterio, no solamente a la mujer, también al hombre, los dos, y que aquí faltaría ver qué pasó con el hombre, pero los dos deberían ser apedreados hasta morir por esta causa. Y le preguntan a Jesús, ¿y tú qué dices? ¿Tú qué dices? Voy a hacer un alto en la continuación de esta lectura para platicarles una anécdota de la vida real que leí en una revista de Selecciones. Un hombre que recién había ingresado al ejército norteamericano, todavía no conocía bien cómo estaban las cosas ahí, no sabía distinguir quiénes eran en un rango, quiénes tenían otro rango. Iba caminando muy tranquilamente por la base militar y en eso viene un militar enfrente de él, pasa enfrente de él y le saluda, buenos días, soldado. Y él le contesta, ¿qué tal? Buenos días. Y los compañeros de él lo ven y corren rápido y se le acercan, oye, qué bárbaro eres, ¿cómo se te ocurre esa persona que pasó enfrente de ti? Es un general y tú debiste haber puesto firmes y saludarlo, ¿verdad? Cuadrártele, saludarle respetuosamente al general. Corre, alcánzalo y ofrécele disculpas porque si no te va a ir bien mal, te van a arrestar y quién sabe qué te van a hacer. Y entonces va este hombre corriendo rápido, alcanza al general y le dice, general, discúlpeme, mire, yo no soy nuevo aquí y no sé distinguir los grados militares, perdóneme, yo no sabía que usted era general. Y se le queda viendo con una voz tranquila, le dice el general, no se preocupe, soldado, no se cuide de un general, cuídese de un sargento. No se cuide de un general, cuídese de un sargento, porque los sargentos, sin ser gran cosa, teniendo una jerarquía muy abajo, ¿verdad? Se creen acá mucho y se vuelven muy intolerantes. Bueno, esta anécdota de la vida real nos sirve para ilustrar una verdad espiritual. La estoy usando para ilustrar una verdad espiritual. Nosotros los seres humanos somos como los sargentos, que sin ser nada nos creemos mucho y somos incapaces de soportar una ofensa en nuestra contra. Y cuando alguien nos las hace, pedimos juicio y castigo y todo el peso de la ley en contra de esa persona que nos hizo algo. Los seres humanos somos así, sargentos. Mientras que el general, comandante supremo de las fuerzas celestiales, de los ejércitos celestiales, o sea Dios, Él está más que dispuesto a perdonarnos. Tan dispuesto ha estado Él a perdonarnos que ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito, a su precioso Hijo unigénito, para que muriera sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Así de dispuesto está Dios para perdonarnos. Pero nosotros, como los sargentos, ¿verdad? No, me la hiciste, me la pagas. Que reciba su castigo.
Bueno, eso es lo que quise ilustrar con esto. ¿Cómo terminó la historia de la mujer adúltera? Vamos a leerlo. Juan 8, versículos 7 al 11. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Confrontó a los demás que venían acusando a esta mujer del pecado de adulterio y les hizo notar que ellos también tenían otros pecados. Y yo no sé si un pecado es mayor que otro pecado. Yo creo que a fin de cuentas es pecado. La mentira, la ira, la maledicencia, todas esas cosas son pecado. No solamente el adulterio, no solamente el homicidio, no sé, y cualquier otra cosa que se quieran imaginar así grandotota, ¿verdad? Fea. Todo es pecado. Y él los confrontó y les dijo: el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra contra ella. Todos reconocieron, así como ustedes les pregunté ahorita al principio cuántos había aquí de pecadores, ¿verdad? Ustedes no hubieran tirado la piedra entonces tampoco, por cuanto todos hemos pecado. Pero Jesús, ¿él sí había pecado? No. La Biblia misma dice: él nunca pecó. Por lo tanto, él podía haber tirado la piedra, y sin embargo dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Por eso les digo, los seres humanos estamos como el sargento, no queremos permitir la más mínima falta en contra de nosotros. En cambio, Dios, que de veras es superior y más grande que cualquiera de nosotros, Él está más que dispuesto a perdonar y a perdonar toda la falta. Yo les pregunto entonces, ¿se merecía el perdón esta mujer adúltera? ¿Se merecía que se la perdonara? Los veo que están dudando de qué decimos, sí o no. ¿Se merecía? Bueno, para ti que eres sargento, tal vez digas que no. Para los sargentos que están aquí, no. Pero para Jesús el general, sí le merecía ser perdonada. Para él sí, y la perdonó, y la perdonó. Bueno, así como el caso de esta mujer adúltera, hay otros casos en la Biblia de personas que hicieron cosas que según los hombres no merecían ser perdonados, no merecían la misericordia, el perdón y la misericordia de Dios, sino al contrario, merecían el castigo, el juicio y el castigo, todo el peso de la ley. Pero para Dios sí merecieron el perdón. Y vamos a ver algunos casos, 3 para ser exactos. Primero empiezo con el delincuente. ¿Un delincuente se merece que sea perdonado? ¿Un malhechor? Piensen ustedes en las personas que hoy día se están dedicando a la maldad en este sentido. ¿Se merece que Dios les perdone y que vayan al cielo? Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículos 38 al 44. Mateo 27 del 38 al 44 dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo, nótese, lo mismo le injuriaban también los, plural, ladrones que estaban crucificados con él. Jesús fue crucificado en medio de dos delincuentes, en medio de dos malhechores. Es decir, personas que habían decidido dedicar su vida a hacer maldad. Se les menciona como ladrones, pero ustedes saben que para que una persona robe a otra persona sus propiedades, por lo menos le van a poner un susto muy grande, ¿verdad? Que luego no se le puede quitar. Pero muchas veces, ¿qué hacen? Porque a veces hay resistencia a ser robado, entonces los golpean, los hieren, sacan navajas o sacan alguna arma y disparan contra ellos, y a veces hasta los matan para quitarles su posesión. Eso hacen los ladrones, los delincuentes, los asaltantes. Y estos eran estas personas, y por eso los condenaron a muerte. Por eso estaban allí en la cruz muriendo, por ser personas que hacían daño a la sociedad, malvados. ¿Ok? Entonces, ahí están al lado de Jesús. Y para colmo de males, además de ser delincuentes, haber sido dedicar su vida al mal, a la maldad, hacerle daño al prójimo, además de eso agregaron otra maldad más a su vida. ¿Cuál fue? Lo que leímos al último. Se sumaron a las personas que estaban ahí alrededor de Jesús, se sumaron para injuriarle, para estarle gritando: confías en Dios, pues ándale, si eres Dios, bájate de la cruz y te creeremos. Te llamas el Hijo de Dios, te llamas el Rey de Israel, a ver, demuéstralo. Y así, ellos también empezaron a gritarle esas cosas a Jesús. Además de su vida de maldad, también hicieron la maldad de estar injuriando a Jesús. ¿Se fijan? Estos eran los dos delincuentes. Ahora, de pronto, después de un tiempo de estar sufriendo ahí en la cruz, uno de ellos recapacitó. Uno de ellos recapacitó, como que empezó a entender mejor, y dijo lo siguiente, Lucas 23, 39 al 42. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, o sea, uno siguió injuriándole, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este hombre estaba reconociendo que había hecho mal en su vida. Y reprende al otro: nosotros estamos aquí sufriendo porque nos merecemos lo que estamos sufriendo, pero este ningún mal ha hecho. Es inocente y aquí está muriendo como nosotros, culpables. Así que está reconociendo su pecado, está arrepentido de haber sido ese malvado delincuente, y ahora se dirige al Señor Jesús, dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Les pregunto, ¿se merece este delincuente que Jesús lo perdone? ¿Se lo merece de veras? Él había dedicado su vida a hacer el mal. Él había dedicado su vida a andarle quitando sus bienes a otras personas, y al quitárselas quizá los había golpeado, los habían herido, los había matado, y por eso estaba sentenciado a muerte y estaba muriendo ahí. Pero ya cuando ve que él ya está próxima a la muerte, ahora sí
ahora sí está arrepentido y está pidiendo perdón. ¿Cómo ven? Uno dice, ah, sí, mira, cómo no, ¿verdad? Toda tu vida haciendo mal y ahora que ya que te vas a morir, ahora sí, perdóname Diosito, perdóname, déjame entrar al cielo. ¿Se merece? ¿Se merece eso? ¿Se merece el perdón? No, pues ya, como ya les dije, ya, ya están diciendo que sí. Pero si no, el grito unánime de la gente sería, no, que se queme en el infierno, ¿verdad? Que se queme en el infierno, qué perdón ni qué nada. Eso diría la gente. Miren, yo les he platicado, se lo voy a repetir otra vez. Aquí en México tuvimos un delincuente muy famoso, Daniel Arismendi, que se dedicó fue policía, ¿verdad? Y ahí se relacionó muy bien con la policía y en contubernio con esas personas de aquel tiempo, pues él se dedicó a la delincuencia, especialmente al secuestro. Y después pedía dinero a la gente, no se lo mandaban y ¿qué hacía? Le cortaba una oreja a su víctima y se las llevaba por correo a los familiares. Y por eso se le conoció como el mochaorejas, Daniel Arismendi, muy famoso. Lo descubrieron quién es, lo arrestaron, lo metieron a la cárcel y pasó algún tiempo ahí en la cárcel, todavía está en la cárcel, está sentenciado a cadena perpetua. Pero ahí en la cárcel conoció el evangelio, conoció la palabra de Dios, le predicaron de Jesucristo, el Hijo de Dios que dio su vida en sacrificio por los pecados de todos. Y entonces él creyó ese mensaje. Y un día yo lo vi por televisión en el canal de las estrellas, ya saben cuál es. Estaba él al frente y estaban reporteros de varias fuentes y él manifestó, pues yo estoy arrepentido de lo que hice, sé que hice mal, pero he puesto mi fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador y yo sé que he sido perdonado de todas mis faltas y el día que muera tengo la entrada al cielo. Él lo testificó así. Y la gente que estaba allí, de los reporteros, empezaron a decirle, ah, sí, cómo no, ¿a poco crees que así de fácil? Ya nomás te arrepientes y pones tu fe en Cristo y ya eres perdonado y ya vas a ir al cielo, jaja, qué fácil. El mismo reportero de Televisa lo estaba diciendo. El grito unánime de la gente era, no hombre, ¿qué vas a ir al cielo? Te vas a ir al infierno. ¿Se merece Daniel Arismendi ser perdonado? ¿El mocha orejas? La gente diría, no, que se queme en el infierno. Los sargentos, ¿verdad? Los sargentos dirían eso. Pero, ¿qué dice el Señor? Para el Señor sí merece el perdón. Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo dijo Jesús. Hoy ese hombre está allá en el cielo. Este delincuente, este malhechor. Y todos los malhechores que también se arrepientan y pongan su fe en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados, pueden también tener la seguridad, la confianza de que Dios les va a perdonar sus pecados y estarán en su presencia el día que mueran. Pero no nomás los malhechores, también ustedes y yo, que todos somos malhechores, porque todos hemos pecado.
Así que nos debe dar gusto que Dios perdone a los malhechores, ¿verdad? Qué bueno que perdona. Si no, no tendríamos ninguna esperanza. Si no, estaríamos perdidos, sin nada que esperar bueno en el futuro. Bueno, ese fue el delincuente. Vamos a ver otro caso, el desertor. El desertor. A ver, los datos que voy a decir se relacionan con la persona que voy a poner aquí de ejemplo, que está en la Biblia. Ya no alguien de la vida real como Arismendi. Dice, si un hombre que esté activo en la obra de Dios, en el caso que vamos a ver, una persona que se estaba dedicando y con entusiasmo, con gozo, a predicar el mensaje del evangelio. Si una persona así, activa en la obra de Dios, predicando el mensaje del evangelio a mucha gente, llega a caer en una falta delante de Dios, llega a caer en falta, en pecado delante de Dios, les pregunto, ¿se merece el perdón y ser restaurado en el servicio a Dios? Si esa persona, como el ladrón en la cruz, se arrepiente y quiere regresar a servir a Dios, ¿se merece que se le perdone y que pueda otra vez regresar al servicio de Dios? Bueno, ya sé que los hombres vamos a decir, no, ya nunca más. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Vamos a ver el ejemplo que le estoy hablando en Hechos capítulo 12, versículo 25, y luego vamos a leer 13, versículos 4, 5 y 13. Está salteado, Hechos 12, 25, luego el capítulo 13, versículos 4 y 5 y el 13. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esto dice Hechos 12, 25. Entonces tenemos aquí Bernabé y Saulo. Saulo, ¿quién es Saulo? A ver, díganme otro nombre de Saulo. Pablo, el apóstol Pablo, ¿ok? Bernabé y el apóstol Pablo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén llevando consigo a Juan, uno que también le llamaban Marcos, ¿ok? Luego, capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. Y luego nos brincamos al 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vamos a resumir. Saulo, aquí todavía se le llama Saulo, no se le llama Pablo. Saulo había sido un hombre que según su conciencia, según lo que había sido enseñado en su religión judía, había perseguido a los cristianos. Se había opuesto al cristianismo. Pero cuando él ya se convierte en cristiano, ahora él desea ir a todos los lugares que sea posible del mundo de aquel entonces para predicar el evangelio, para predicar a Jesucristo. Se junta con Bernabé y junto con Bernabé trae a otra persona, un joven que era su sobrino, que se llamaba Juan y le decían Marcos, ¿ok? Entonces le vamos a llamar Juan Marcos. Juan Marcos trae a su sobrino y entonces en este momento cuando estamos leyendo esto sucede en Antioquía. Ellos estaban, la iglesia base de ellos estaba en Antioquía, una ciudad, ¿verdad? Y entonces de allí ellos salen en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, su primer viaje misionero. Sale entonces Bernabé, Saulo y Juan Marcos. Dice que de Antioquía ellos fueron a, ¿dónde está? ¿Qué? Pues a Seleucia, ¿verdad?
descendieron a Seleucia. Seleucia es una ciudad que está en la costa del mar Mediterráneo. Allí tomaron un barco, una embarcación, y se fueron a la isla de Chipre para predicar el evangelio a esa isla de Chipre. La primera ciudad a la que llegaron en Chipre fue Salamina. Ahí anunciaron la palabra de Dios en Salamina y anduvieron anunciando la palabra de Dios en esa isla de Chipre. Cruzaron toda la isla de Chipre, llegaron hasta el otro lado a una ciudad que se llamaba Pafos. Todavía están en Chipre. Se cruzaron y llegaron hasta Pafos predicando el evangelio. Y allí en Pafos tomaron otra embarcación para irse al continente, o sea, para irse a Asia Menor. Y allí en el continente llegaron a una ciudad que se llamaba Perge de Panfilia. Panfilia era la región, Perge de Panfilia. Y allí en ese lugar, Perge de Panfilia, resulta que Juanito Marcos, o Marquitos, como le quieran decir, el joven se echó para atrás. Ya no quiso seguir acompañando a Pablo y a Bernabé. Y se regresó a Jerusalén, dice. Como decimos luego a veces, dice mi mamá que siempre no. Él se enroló, él dijo, yo voy a servir a Dios y no juzguemos a Marcos, porque hay muchos de nosotros que decimos, vamos a servir a Dios en este año, en este ministerio, y en lo que vamos ya se echaron para atrás varios. Dijeron, vamos a estar en el ministerio de oración y ya no vienen a orar, ya no vienen al ministerio de oración. Vamos a estar en el ministerio de alabanza y ya no están viniendo a ensayar la alabanza. Y yo voy a estar en el ministerio de evangelismo y ya no están viniendo al evangelismo. Y así, etcétera, etcétera. Bueno, muchos Marcos hay aquí, ¿verdad que sí? Muchos Marcos. Levanten la mano los Marcos. Bueno, ese Marcos dijo, pues ya no voy a seguir yo. ¿Por qué razón? No dice la Biblia por qué. Podemos imaginar muchas cosas. Quizá se peleó con su tío Bernabé. Tuvieron por ahí una discusión y dijo, no, yo me voy. O con Pablo, porque Pablo era tremendo también. Pablo era arrastrado para servir a Dios, ¿verdad? Y él no podía soportar ninguna indisciplina. Quizás se peleó con Pablo y se quiso regresar. Quizá le dio miedo, porque donde iban los perseguían, los maltrataban y tenían que sufrir cosas, y dijo, no, yo ya no quiero sufrir esto, estaba muy a gusto en mi casita antes, me regreso. O quizá en una de esas, como era joven y con sus hormonas muy activas, por allá tenía una novia en Jerusalén y le estaba extrañando y dijo, no, ya la quiero volver a ver, y se regresó. Y dejó de servir a Dios por una muchacha. Quizá, no sé, estoy inventando nada más, no me crean que dice eso la Biblia. El caso es que se regresó, se echó para atrás, ya no cumplió con su compromiso que él mismo se había hecho de ir a servir a Dios como misionero, acompañando a Bernabé y a Pablo. ¿Ok? No cumplió. Tiempo después, él quiso volverse a enrolar en el ministerio de misionero. Les pregunto, ¿se merecía otra oportunidad? Una persona que no supo cumplir su palabra, que no supo cumplir su compromiso, ¿se merecía ser aceptado nuevamente? ¿Saben? Para el sargento Pablo, no. Por eso digo, los seres humanos somos como sargentos. No estamos dispuestos a tolerar la más mínima falta de los demás. Pero el general sí, ¿verdad? Dios. Para el sargento Pablo dijo, no, miren ustedes, Hechos 15, versículo 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos, o sea, terminaron su viaje misionero el primero y regresaron otra vez a la iglesia en Antioquía. Y allí estuvieron un tiempo y dijeron, vamos a hacer otro segundo viaje misionero, le dice Pablo a Bernabé. Entonces, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé
quería que llevasen consigo a Juan, a su sobrino, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, dijeron, vamos otra vez, dice Pablo, y dice Bernabé, pues órale, vamos, voy a llevar otra vez a mi sobrino, ahora sí quiere ir otra vez. ¿Y qué dijo Pablo? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Fíjese nada más. Se separó Pablo de Bernabé y cada quien se fue por su cuenta. ¿Qué notamos? Pablo no estuvo de acuerdo, no quiso que los acompañara Marcos, porque no había sido fiel en su compromiso con Dios. ¿Vieron? Ese es el sargento. Pero, ¿y Dios? Para Dios sí merecía otra oportunidad de servirle. Leemos que en Hechos 15:39, versículo B, digo la parte B, perdón. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bueno, Pablo no lo quiso llevar, pero Bernabé sí tomó a Marcos y se fue con él en el segundo viaje misionero de Bernabé, acompañado de Marcos. Y uno dice, bueno, ¿y qué? Pues saben una cosa, Pablo mismo reconsideró su oposición después. Pablo se dio cuenta que se había equivocado en su criterio inicial, pensando que Marcos ya no iba a ser fiel, pero ahora de ese momento en adelante Marcos sí ya fue fiel, ya no le falló al Señor en su segunda oportunidad. Y entonces Pablo reconsideró y dice Colosenses 4:10 y 11, una carta que escribe Pablo, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Quiénes habían sido para Pablo un consuelo? Aquí está la lista: Aristarco, Marcos y este hombre llamado Jesús el Justo. Dice, son los únicos de la circuncisión, es decir, judíos, ¿verdad?, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Se fijan ahora cómo opina Pablo de Marcos? ¿Cómo cambió su manera de pensar acerca de Marcos? Otro versículo más, 2 Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Chihuahuas, ¿vieron? Para Dios sí mereció otra oportunidad, se la dio, y ahora sí Marcos fue un hombre fiel a Dios. Pablo reconoció su fidelidad y hasta lo hizo su compañero en su ministerio. Y dice, me es útil para mi ministerio. ¿Se dan cuenta? Y hay otro versículo más, pero ya no lo pongo. Pero este desertor rechazado por Pablo, y al principio, ¿verdad?, Dios lo utilizó, ¿saben para qué también? Nada menos que para escribir el evangelio de Marcos que tenemos en la Biblia. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese Marcos lo escribió Marcos. Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Así que Dios le dio otra oportunidad y fue fiel. Sí mereció por Dios, aunque Pablo decía, no se merece que otra vez vaya con nosotros. Vamos al último caso, el infiel. El infiel. Va para las hermanas casadas, aunque el caso que voy a presentar no es de un matrimonio, nada que ver, pero el ejemplo que voy a poner para relacionarlo, sí.
Supónganse ustedes, hermanas casadas, que su marido les dice, fíjate que del trabajo me mandan a un viaje, tengo que salir de fuera de la ciudad, voy a estar unos días fuera de la ciudad. Bueno, ok, se despide, de besito y toda la cosa y se va, ya. Y está la hermana sola aquí y una amiga le invita a una fiesta, le dice, oye, te invito a mi fiesta, mira, pues que estás aquí en tu casa aburriéndote sola, sin tu marido. No, pero es que, bueno, está bien, sí voy. Y se va a la fiesta. Y llega a la fiesta y qué sorpresa se lleva, que ahí está el marido en la fiesta. El que andaba de viaje. Pero el marido no la ve a ella, nada más ella lo ve a él. Y lo ve a él que está platicando con unas muchachotas atractivas y atrevidas, ¿verdad? Y el marido no lo ha visto. Y se acerca para escuchar a ver qué está hablando con ellas. Y entonces una de ellas, una de esas mujeres le dice, oye, ¿eres tú casado? Y él dice, yo, no, para nada, no, soy yo soltero. Y otra le dice, ¿no eres casado? Oye, ¿y ese anillo que traes en la mano qué? Este anillo, no, es un recuerdo de mi padre, es anillo de bodas de mi papá que antes de morir me lo dejó, me lo heredó y yo lo traigo en memoria de él. Dice, vaya. Y la otra mujer le dice, oye, en verdad, ¿eres soltero? Y por tercera vez él niega y dice, en verdad soy soltero y disponible para lo que ustedes quieran. Ya. Y la señora le está escuchando. Y la esposa lo está escuchando. Y quisiera que se pusieran ustedes en lugar de la esposa. Ustedes son la esposa. ¿Ok? Y ya no aguantan más estar escuchando eso y se van de la fiesta y el marido no se enteró que estuvieron ahí. Se van a la casa. Pasan los días y regresa el marido de viaje. Cuando lo confronten con su traición, su infidelidad a los votos matrimoniales y él reconozca su falta y arrepentido les pida perdón, yo les pregunto, ¿lo perdonan? Así rápidamente dicen, sí, está bien, no te preocupes, estás perdonado. ¿Cómo ven? Ya oigo, la respuesta unánime de las mujeres es no, ¿verdad? No, de ninguna manera. Algunas estarán pensando, me divorcio, ¿verdad? Le pido el divorcio, fuera, vámonos. Otras por lo menos dirán, pues, antes de perdonarlo lo voy a hacer sufrir, ¿verdad? Un buen tiempo lo voy a hacer sufrir para que aprenda y no me la vuelva a hacer. ¿Verdad que sí? Hermana, es ficticio, hermana, ¿eh? Es ficticio, no crea que… Es una ilustración nada más. Ahora, yo creo que ninguna de las hermanas lo iba a perdonar así luego, ¿verdad? Porque ustedes son sargentos. Porque son sargentos. Pero saben, cuando alguien le es infiel a Dios, para Dios sí merece su inmediato perdón. ¿Cómo la ven? Y qué bueno, porque cuántas veces le hemos sido infieles a Dios. Para Dios sí merece su inmediato perdón. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quién no lo va a despreciar? Dios, porque nosotros sí. Si ese marido humillado, contrito, triste, pide perdón, no hay perdón. Pero Dios, al corazón contrito y humillado, dice, no lo va a despreciar.
no lo va a despreciar, haya cometido la falta que sea. Juan 6:37 dice, y al que a mí viene, ¿qué cosa? No le echo fuera. Quizá una mujer que le haga eso a su marido, dice, no entra aquí a la casa, ¿verdad? Cierro la puerta, voy a ir con el cerrajero que cambie la chapa y que no pueda entrar. Pero Jesús dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Y vamos a ver un caso de estos. Cuando Jesús fue arrestado, ya en su última semana, fue arrestado, fue llevado a la casa del sacerdote Anás para ser juzgado allí. Y uno de los discípulos se metió al patio de la casa, logró entrar allí, pero sin decir quién era, para estar viendo así de lejecitos qué pasaba con Jesús, para estar oyendo y viendo qué pasaba con Jesús. Pero una de las personas que estaban allí reconoció que esta persona, este hombre era discípulo de Jesús y lo confrontó. Marcos capítulo 14 versículos 67 al 71. Y ya saben quién fue ese discípulo que se metió ahí al patio. Se llamaba Simón. Simón, y Jesús le puso Pedro. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Más adelantito dice, y la criada viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. ¿Cuántas veces van? 2 veces. Así como el marido que le preguntaron y negó. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿A cuáles ellos? Pues acá está atrás. ¿Quiénes ellos? ¿A qué se refiere con ellos? Los discípulos, ¿verdad? Verdaderamente tú eres de ellos, tú eres de sus discípulos, porque eres Galileo, porque la mayoría de los discípulos de Jesús eran de Galilea, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos, a la de sus discípulos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Cuántas veces negó ser cristiano? 3 veces. ¿Y qué pasó después? Dice la Biblia que cantó un gallo, ¿verdad? Cantó un gallo. Jesús le había profetizado eso, ¿verdad? Tú me vas a negar y va a cantar el gallo. Bueno, este hombre fue infiel a Dios, infiel a Jesús. Le dijeron, ¿tú eres discípulo de Jesús? No, yo no soy. Y por segunda vez, no, ¿de veras tú eres? No, no soy, nada que ver. Y cuando dijeron, no, tu manera de hablar, no, yo, hijo de quién sabe cuántos, más tanto, más estrellitas, cositas así que ponen, ¿verdad? Montón, para que le creyeran que no era. Yo no soy. Y después canta el gallo. Ahora, ¿se dio cuenta Jesús? ¿Se dio cuenta Jesús de que le fue infiel Pedro? Sí, el Evangelio de Lucas nos da este detalle, miren. Lucas 22, 61 y 62. Lucas 22, versículos 61 y 62. Dice, entonces, después de que le había negado 3 veces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás
3 veces. Qué cosa, imagínense. Yo creo que esa mirada no se le olvidó a Pedro en toda su vida. Después de que él estuvo diciendo, no, yo no soy, no, de veras, y esto y lo otro y aquello. Y después de eso, Jesús, que estaba a cierta distancia, se voltea y mira a Pedro. ¡Hasta qué mirada!, ¿verdad? ¡Qué mirada! ¿Cómo ha de haber sentido Pedro la mirada de Jesús? Pedro, me traicionaste, me fuiste infiel, me negaste. ¿Y qué dice que hizo Pedro? Dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. Ay, ay, ay. Ahora, Jesús de allí fue llevado a Pilato. Pilato lo sentenció a muerte, lo crucificaron. Jesús murió. Fue eso al día siguiente de esto, al día siguiente. Murió en la cruz. Después que estuvo ya muerto, lo llevaron, lo sepultaron en una tumba y después al tercer día Jesús resucita de entre los muertos. Y una de las primeras personas que se enteró después de las mujeres de que había resucitado fue Pedro. ¿Se imaginan? Cuando le dicen a Pedro, oye, Jesús resucitó. Y quizá diría, ay, nanita, que ahora que venga, ¿qué me va a decir, no? ¿Qué me va a decir Jesús? Bueno, resucita Jesús y busca a Pedro. Pero les pregunto, ¿le guardó rencor Jesús a Pedro? ¿Le guardó rencor Jesús a Pedro? ¿Le dejó de hablar? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿A poco no? Estoy enojado, ya no le hablo. Me negó 3 veces, 3 veces. Una vez, bueno, pero 2, quién sabe, ya 3. No, ya. 3 veces. ¿Le guardó rencor Jesús? ¿Ya no le habló? ¿Ya no le volvió a dirigir la palabra nunca más? Después que resucitó ya no quiso ver a Pedro, a ese ni me lo traigan. ¿Se acuerdan David cómo hizo con su hijo Absalón? Si han leído esa parte de la Biblia, cuando Absalón, su propio hijo, lo quiso quitar del trono, se rebeló contra él, lo atacó, incluso lo quiso matar. Ah, no, eso fue, sí, fue después, ¿verdad? Fue después. Bueno, su hijo, perdón, eso fue cuando él mató a su hermano Amnón, huyó con su abuelo materno y después de unos años le permitió regresar a Jerusalén, pero dijo, no vea mi rostro, ¿verdad? Va a poder regresar a su casa y todo, pero no tiene permiso de verme a mí para nada. Eso hizo David. El sargento David, así fue. El sargento David. Pero Jesús hizo así con Pedro. Dijo, ya no me vas a volver a ver, Pedro, jamás, no quiero que me lo traigan aquí al frente. Va a poder andar allá donde quiera, pero aquí delante de mí no lo quiero ver. No le quiero dirigir la palabra para nada. No. ¿Saben? Jesús buscó a Pedro. Buscó a Pedro. Y vamos a ver lo que le dijo. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aquí está hablando Jesús con Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes eran estos? Estaban ahí los otros discípulos, los otros apóstoles, y le pregunta Jesús a Pedro, ¿tú me amas más que los otros apóstoles? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, mentiroso, me negaste, no creas que ya se me olvidó. ¿Qué le dijo? Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Seguramente que se acordó que él le negó 3 veces. Y se puso triste Pedro. Pedro se entristeció y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa esto de apacienta mis ovejas? ¿Quiénes son las ovejas? ¿A quién se les llama ovejas? A nosotros, ¿verdad? A la iglesia, a los creyentes. Apacienta a los creyentes, a los que creen en mí. ¿Qué estaba haciendo entonces Jesús? ¿Mande? ¿Algo más que eso? Pues sí, estaba confiando en él. Lo estaba restaurando como apóstol, restaurando en su ministerio pastoral. Lo estaba restaurando como pastor de sus ovejas. Porque él se sentía ya que no se merecía estar, ¿verdad? Pero Jesús le dice, yo quiero que seas pastor de mis ovejas. Una persona que fue infiel al Señor, que para nosotros podríamos decir no tiene perdón, que no se merece el perdón, no se merece que regrese al ministerio. Jesús dijo, sí, vuelve y apacienta mis ovejas. ¿Cómo la ven? Jesús sabía que Pedro lo amaba. Jesús sabía que Pedro lo amaba y lo amaba más que todos los demás que estaban ahí. Y sin embargo, le falló al Señor. Aunque le amaba y le amaba más que todos, le falló al Señor. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas era un ser humano. Todos podemos fallarle al Señor, ¿no es cierto? Y todos le hemos fallado al Señor, para no hablar en futuro. Hablamos en pasado y también en futuro. Todos le hemos fallado al Señor. Y quizá en este momento le estamos fallando al Señor también. Pero lo amamos. Pedro lo amaba y a pesar de que lo amaba y más que nadie, le falló. Jesús lo sabía. Pero ¿saben qué? ¿Ustedes ven enojo en las palabras de Jesús? ¿Ven ira? ¿Ven rencor? ¿Verdad que no? ¿Ven disgusto? ¿Le reclama algo? Nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Le perdona sus faltas y lo restaura en su ministerio. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo lo hizo? Así, rápido. ¿Se merecía Pedro un perdón así de rápido y total? Según nosotros no, pero según Jesús, sí. ¿Cómo la ven? ¿Qué aprendemos? Vamos a la conclusión. Bueno, esta es la pregunta. Conclusión. Un hombre que había sido un despiadado carcelero, el carcelero de Filipos, preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta del apóstol Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La gente dice, ¿a poco así de fácil? Como yo les decía de los reporteros, ¿a poco así de fácil? De ninguna manera, no se lo merece. Eso dice la gente. ¿A poco así de fácil? Nomás cree en el Señor Jesucristo y ya, eres salvo, ya vas a ir al cielo, ya nomás.
Ya tan fácilmente Dios perdona los pecados y ya tenemos la entrada al cielo. Así dice la gente, no, ¿cómo? Te tienes que dar unos latigazos en la espalda, tienes que poner una penca de nopales, tienes que caminar de rodillas de aquí hasta no sé dónde. Tienes que tirarte al suelo, quedarte sin comer 40 días, no sé, repetir 100 veces o 1000 veces el Padre Nuestro, etcétera, 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 etcétera. Tantas cosas que dice la gente que hay que hacer para ver si tal vez, a lo mejor, quién sabe, Dios le perdone sus pecados. Pero Él dice nada más, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tus pecados serán perdonados. Y te dirá como al ladrón en la cruz, estarás conmigo en el paraíso. No les digo que hoy, aunque puede que sí, pero estarán en el paraíso, estarán con el Señor. La gente dice no, se lo merece. Pero así es la gracia de Dios. Para Él sí nos merecemos su perdón inmediato y completo. Para Él sí nos merecemos su perdón inmediato y completo. Ahora, si tú eres hijo de Dios, ¿no deberías ser como tu Padre y perdonar de igual forma? Esa es una pregunta que se las dejo de tarea. Si tú eres hijo de Dios y un hijo se debe parecer a su padre, ¿no deberías ser igual para perdonar? ¿Dicen amén? ¿Y lo harán? ¿Lo irán a hacer? Cuando reciban una ofensa o una falta, sea ligera o sea grave, ¿seremos capaces de perdonar como perdona nuestro Dios? Rápidamente y como completamente, totalmente. Nuestros pecados son borrados. ¿Nos gusta o queremos que Dios nos perdone nuestros pecados? Necesitamos que Dios nos perdone los pecados. ¿Cómo recibimos el perdón de los pecados? Así como le dijeron al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo. Cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Cree y tendrás ese perdón. Si arrepentido buscas a Dios, pones tu fe en Jesús, Él te perdonará instantáneamente tus pecados. Y al ser perdonado, tienes la vida eterna. No tendrás, la tienes ya. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque todos los que estamos aquí hemos pecado. Aunque te amamos, Señor, y tú sabes que te amamos. Te amamos mucho. Tú eres lo más importante para nosotros. Pero aún así, por esta carne que tenemos y la debilidad de nuestro carácter, en fin, no tenemos excusa, pero con todo y que te amamos, pecamos contra ti. Como también pecamos contra otras personas que amamos. Pecamos contra nuestro cónyuge, aunque le amamos. Pecamos contra nuestros hijos, aunque les amamos. Pecamos contra nuestros padres, aunque les amamos. Pecamos contra nuestros amigos, aunque les amamos. Pero sobre todo pecamos contra ti. Pero gracias porque tú estás más que dispuesto a perdonarnos. Y nos pones el ejemplo. Nos lo dices en tu palabra y tanto has querido perdonarnos que nos las has puesto muy fácil, por decirlo de alguna manera. Enviaste a tu Hijo unigénito para que Él sufriera el castigo por todos nuestros pecados. Y creyendo en Él, tú nos prometes
el perdón, tú nos prometes la salvación, la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de grande es tu amor y así de grande es tu perdón. Ahora te rogamos que nos ayudes a nosotros, que por gracia tuya nos has adoptado como tus hijos, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Señor, ayúdanos a ser como tú eres, como tú perdonas, como tú amas, como tú eres bondadoso, como tú tienes misericordia con los necesitados, como tú eres de benigno con aquellos que te han hecho mal. Así, Señor, seamos nosotros también dignos hijos tuyos. Gracias, y que estas palabras en nuestros invitados hayan quedado también grabadas en sus corazones, y tu Espíritu Santo les haga tener fe para creer tu palabra, fe para ser salvos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a tener una participación